Buenos días, magistradas, magistrados, público de medios de comunicación que nos siguen en las distintas redes sociales. Damos inicio a la sesión pública de resolución no presencial del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, convocada para el día de hoy, 31 de mayo del año 2024, a las 9 horas. Giovanna Margarita Gámez Nieto, secretaria general de Acuerdos, verifique si hay quórum legal y dé cuenta con los asuntos listados para esta sesión. Con su autorización, magistrado presidente, le informo que en esta videoconferencia se cuenta con la asistencia virtual de la totalidad de las y los magistrados integrantes del pleno de este tribunal. En consecuencia, existe quórum legal para sesionar válidamente de conformidad con lo previsto en los artículos 88 y 98 de la Ley de Medios y 6 del Reglamento Interior, así como en el acuerdo plenario de fecha 23 de enero de la presente anualidad, mediante el cual se autoriza el desarrollo de sesiones de manera no presencial. Por otra parte, le informo que los asuntos a analizar y resolver son 8 recursos de apelación y 3 recursos de la ciudadanía, con las claves de identificación, nombre de los actores y de las autoridades responsables precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración los asuntos a discutir y resolver en esta sesión no presencial, y si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Ha sido aprobado, muchas gracias. Secretario Rubén Rojas Torres, dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Doy cuenta con 4 proyectos de resolución. El primero de ellos es el relativo a un recurso de defensa de derechos políticos electorales y del ciudadano, y otro, un recurso de apelación identificados con las claves TERDC 47, diagonal 2024, y TERAP-09, diagonal 2024, promovidos por Yasmina La Triste Luna y Néstor Abraham Puente Jasso, respectivamente. En contra de los acuerdos número IETAM ACG 50 diagonal 2024 y IETAM ACG 51 diagonal 2024. En el proyecto que somete consideración de este pleno, en primer lugar se propone la acumulación de los expedientes, dado que existe conexidad en la causa e identidad de la autoridad responsable, toda vez que de las respectivas demandas se advierte que los recurrentes impugnan el mismo acto. En segundo lugar, se propone desechar de plano el expediente TRA 09 diagonal 2024 en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia descrita en la fracción 9 del artículo 14 de la Ley de Medios, en razón de que el escrito de demanda fue presentado por una persona que no acredita el interés legítimo en la causa. Respecto al recurso de defensa de derechos políticos electorales del ciudadano, TRDC 47 diagonal 2024, se propone confirmar los acuerdos impugnados, ya que, a juicio de este tribunal, los argumentos esgrimidos por la recurrente vienen vagos e imprecisos al omitir identificar cuál o cuáles de los argumentos de la responsable que se mencionan en los acuerdos impugnados son los que le ocasionan perjuicio, y tampoco expone por qué el Consejo General del IETAM, al emitir las determinaciones impugnadas, debía anular la postulación del referido candidato. Pues de los argumentos vertidos por la actora se puede advertir que, si bien expone lo referente a la oportunidad que debe tener el género femenino en la participación política, lo cierto es que no refieren qué medida las determinaciones de los referidos acuerdos conculcan su derecho a la participación que reclama. Es por ello que, al resultar inoperantes los agravios expuestos por la recurrente, se propone confirmar los acuerdos IETAM ACG 50 diagonal 2024 y IETAM ACG 51 diagonal 2024 en la parte que fue objeto de impugnación. El siguiente proyecto que se somete a consideración es el relativo al recurso de apelación con clave TRAP 28 diagonal 2024, promovido por Morena en contra de la resolución IETAM RCG 21, diagonal 2024, emitida por el Consejo General del IETAM en el procedimiento sancionador especial PSE-25, diagonal 2024, instaurado en contra de José Abdo Shecaibán Ogay por la supuesta comisión de actos anticipados de campaña, así como al PAN por culpa invigilando. En el presente asunto se propone confirmar la resolución impugnada, toda vez que para este tribunal, con la manifestación contenida en los mensajes denunciados, no se acredita la realización de un acto anticipado de campaña. Se arriba a tal conclusión porque de lo pronunciado por el denunciado no se acreditan manifestaciones explícitas o inequívocas con una finalidad electoral, pues el mensaje aludido no existe ninguna expresión donde se haga un llamado al voto de forma expresa, ni existe uno en contra de candidato alguno ni de partido alguno. Por el contrario,
el mensaje analizado contiene un sesgo de ambigüedad respecto a diversos propósitos. Por lo anterior, a partir de las consideraciones realizadas, es evidente que no existe base suficiente para mostrar el acto anticipado de campaña denunciado a partir del análisis realizado por la responsable, por lo que para este tribunal electoral el hecho denunciado no es constitutivo del acto anticipado de campaña, de ahí que los motivos de disenso esgrimidos por el actor resultan infundados, lo que a su vez provoca la confirmación de la resolución impugnada. Por último, doy cuenta con el proyecto relativo a un recurso de defensa de derechos político-electorales del ciudadano con la clave TRDC 52/2024, promovido por Mirta Ruiz Hernández en contra del acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Dentro del expediente CNHJ-TAMS-395/2024, que estimó improcedente el recurso de queja interpuesto por la recurrente. Este tribunal estima que, contrario a lo manifestado en el primero de los agravios de la parte actora, la autoridad intrapartidaria trató adecuadamente el aspecto de la temporalidad en que se instó el recurso de queja. De ahí que la improcedencia por extemporaneidad del recurso fue adecuadamente fundada y motivada y debe confirmarse en esa sede jurisdiccional. Pues de las constancias de acto se aprecia con claridad que la autoridad responsable apoyó el sentido de su decisión en la circunstancia de que el 6 de marzo la Comisión Nacional de Elecciones, por conducto de su coordinador jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la citada comisión, hizo público el resultado de las personas seleccionadas a diversas candidaturas en el sitio electrónico de esa comisión y para esto sentó la cédula de publicación por estrados. La misma fue ponderada como documental de fecha cierta bajo las razones y fundamentos que desarrolló en la resolución impugnada. Por otra parte, de la lectura de los demás agravios, se advierte que el actor es omiso en controvertir de forma directa y objetiva los razonamientos expuestos en el acuerdo de la Autoridad de Justicia Intrapartidaria y que sirvieron de base y fundamento a la referida autoridad responsable para resolver en el sentido en el que lo hizo. Pues en los referidos agravios, la actora se limita a exponer cuestiones que atañen al proceso de selección interno de Morena, mismo que compete a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y no a la Comisión Nacional de Honor y Justicia, de lo cual evidentemente se concluye que no esgrime argumentación alguna que combata la decisión de la autoridad jurisdiccional intrapartidaria que se estimó por improcedente el recurso que motivó el presente controvertido. De ahí la inoperancia de los agravios en análisis, por lo que se propone confirmar el acto impugnado. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas y magistrados. Muchas gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Presidente, Adelante, magistrado. muy buenos días a todas las magistradas, todos los magistrados, secretaria general, público que nos sigue, partes actoras, terceros interesados, en fin. Quiero agradecer, presidente, el uso de la voz para pronunciarme respecto a lo que compete a la ponencia a mi cargo. Estaría votando a favor de los asuntos propuestos por la magistrada Blanca en el recurso de apelación 28/2024 y en el recurso ciudadano 52/2024, pero me apartaría en relación al recurso de la ciudadanía 47 y su acumulado, el recurso de apelación 9, ambos de 2024. Con sumo respeto al trabajo de la ponencia, me aparto desde este momento del proyecto con apoyo en las siguientes consideraciones. En primer lugar, por cuanto hace al recurso de apelación promovido por Néstor Abraham Puente Jasso en su calidad de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal de Altamira, Tamaulipas, es evidente que este ocurre a controvertir el acuerdo IETAM ACG 51/2024 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual, en ejercicio de la facultad supletoria, aprueba las solicitudes de registro de las candidaturas de los integrantes de las planillas presentadas por los diversos partidos políticos acreditados, tanto en lo individual como en coalición respectivamente, o así candidaturas independientes para integrar todos y cada uno de los ayuntamientos en el estado dentro del proceso electoral ordinario 2023-2024.
Particularmente en este asunto, el actor impugna lo concerniente a la aprobación de los registros de las candidaturas de las personas integrantes de las planillas presentadas por los partidos políticos Morena y Movimiento Ciudadano al Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas. Ello con motivo de que dichos o dichos entes políticos registraron en sus planillas a una misma persona, que en este caso es a la ciudadana María del Carmen García Torres, aduce la parte actora, que es la misma persona quien aparece como candidata a regidora suplente en la posición número 11 por la coalición Sigamos Haciendo Historia, y como regidora propietaria en la posición número 4 por Movimiento Ciudadano, lo cual aduce, se configura la inegibilidad de la candidatura. Además, estoy hablando de los agravios que expone la parte actora, sostiene que la aprobación del registro de la candidatura de María del Carmen García Torres por el Consejo General del IEPTAN en el ejercicio de su facultad supletoria vulnera lo previsto en los artículos 11.1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. También el 182, primer párrafo de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, y 5 de los lineamientos para el registro de candidaturas a cargo de elección popular en el Estado de Tamaulipas. En el análisis de la propuesta que se pone a la consideración de este Pleno, en este medio impugnativo, se propone desechar de plano el medio de impugnación al señalar que se actualiza la causal de improcedencia relativa a la falta de legitimación del recurrente, en atención a que, dice el proyecto, el actor no cuenta con el registro formal ante la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, fracción 1, inciso A de la Ley de Medios, en el que se establece que la presentación de los medios de impugnación corresponde a los partidos políticos a través de sus representantes registrados formalmente ante el órgano electoral responsable, lo cual expuesto es literalmente válido conforme al marco legal y normativo, empero bajo una perspectiva de interpretación jurisdiccional. En el caso específico, no acompaña el tratamiento que se le otorga al actor al considerar que el recurrente, más allá del contexto legal que le pudiera negar su debida legitimación ante la responsable, realmente sí tiene reconocida la representación legal del partido político que representa ante el Consejo Municipal Electoral de Altamira, Tamaulipas. Lo anterior es así partiendo de que dicha autoridad municipal cuenta legal y originariamente con la atribución formal bajo su competencia de aprobar las candidaturas registradas por los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes en sede municipal para conformar el ayuntamiento del citado municipio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156, fracción tercera, y 157, fracción segunda de la ley electoral, así también de los diversos 17 y 26 de los lineamientos que regulan el registro de candidaturas a los diversos cargos de elección popular en el estado de Tamaulipas. Lo previsto en dichos dispositivos legales invocados evidencia sin lugar a dudas que la autoridad competente para recibir y resolver las solicitudes de registro de las planillas de candidaturas a presidencias municipales, también sindicaturas y regidurías, corresponde primigeniamente a los consejos municipales electorales, precisamente después de que el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas haya determinado bajo su competencia expresa el respectivo cumplimiento de la paridad horizontal, la paridad por competitividad y de las acciones afirmativas en las solicitudes de registro para las elecciones de ayuntamientos y diputados locales en el proceso electoral ordinario 23-24, postuladas por los partidos, ya sea en lo individual, en coalición, candidatura común, en términos de lo señalado en el reglamento de paridad y acciones afirmativas que hace un momento de lectura. Entonces, más allá del cumplimiento formal de la ley, el acto reclamado por el recurrente consiste en la aprobación de los registros de las planillas postulados por Morena y Movimiento Ciudadano al Ayuntamiento de Altamira, Tamaulipas. Y esto es por el Consejo
General del Instituto Electoral de Tamaulipas, al haberse realizado el ejercicio de la facultad supletoria, cuya competencia originaria recae en el Consejo Municipal Electoral de Altamira, en el cual evidentemente tiene reconocida su personería o su legitimación el representante del PAN. Resulta dable inferir que sí cuenta entonces con, se encuentra con una legitimación para incoar el medio de impugnación que nos ocupa. Y lo voy a argumentar por qué. Lo anterior, al estimarse que su registro ante aquel Consejo Municipal Electoral de Altamira es precisamente el que lo faculta para participar y vigilar el debido desarrollo primigenio del proceso electoral en dicha circunscripción, en términos de lo previsto en los artículos 151, 152, 155, 163 y 165 de la ley electoral. Es decir, visto bajo el esquema de competencias establecido en el sistema jurídico mexicano, lo procedente sería darle a la responsable Instituto Electoral de Tamaulipas la competencia debida cuando así lo sea por ley, pero cuando ésta se encuentre poniendo su competencia estatal a diverso órgano autónomo en sus atribuciones particulares a través de esa figura supletoria, lo es justamente para subrogarse en la competencia de la autoridad municipal, resolviendo actos que primigeniamente le corresponden a aquel consejo municipal. De ahí que si el IETAM, el Instituto Electoral de Tamaulipas, se sustituyó en la competencia del municipal por medio de la figura de la facultad supletoria, consecuentemente a partir de ese momento surge también viable una diversa legitimación derivada a favor de los representantes de partido que en su caso hayan sido afectados por otra autoridad distinta a la que se encuentran adscritos en aquel municipio. Pues de lo contrario, dichos actores municipales ya no tendrían la oportunidad de defenderse de actos que se encuentran autorizados a resolverse expresamente en la competencia de su adscripción municipal. Consecuentemente, ellos tienen una legitimación constitucional para defender los derechos de sus representados ante la competencia expresa de los actos atribuibles a los consejos municipales. Empero, al extraerles tal atribución de su adscripción municipal, hace negatorio el derecho de defenderse por causa de una facultad supletoria que viene a sepultar los fines torales de esas representaciones ante un municipal, como es en el caso lo que ha acontecido. Es decir, cuando la autoridad estatal ejerce su competencia, resulta incuestionable el parámetro legal en que solo sus propios representantes adscritos son los que pueden tener legitimación para impugnar, en su caso, los actos de la autoridad estatal. Pero en el ámbito municipal, cuando la ley les reconoce expresamente facultades propias en tanto la revisión y la aprobación ante su propia competencia, ello les extiende a los representantes políticos la oportunidad de vida de una adecuada defensa impugnativa, pero cuando surge la facultad supletoria de aquella otra autoridad estatal, ello no puede romper la cadena impugnativa primigenia que está confeccionada y autorizada constitucionalmente para accionar la legitimación en la interposición de los medios de impugnación en las adscripciones municipales, en este caso de Altamira, Tamaulipas, por lo que en tal sentido se considera que lo procedente es reconocer la legitimación del recurrente y analizar en su caso el fondo de la litis planteada ante esta jurisdicción. En segundo lugar, como son dos asuntos que están acumulados, me voy a referir al diverso recurso de la ciudadanía 47, perdón, de 2024, en donde tampoco comparto el proyecto porque considero que la promovente en efecto confronta de manera adecuada las consideraciones de la autoridad responsable plasmadas en los acuerdos controvertidos a través de su causa de pedir, misma que el proyecto es omiso en considerar por falta de exhaustividad. En consecuencia, desde mi particular punto de vista, estimo que la causa de pedir de la recurrente, la ciudadana Yasmina La Triste Luna, resulta suficiente para entrarle al fondo del asunto planteado,
referente a los acuerdos IETAM Consejo General 50-2024 y 51 también 2024 relativos sobre el cumplimiento de la paridad horizontal, la paridad por competitividad y de las acciones afirmativas en las solicitudes de registro de candidaturas para las elecciones de ayuntamientos y sobre la aprobación de las solicitudes de registro de las candidaturas de integrantes de las planillas presentadas por diversos partidos políticos acreditados en lo individual o en coalición respectivamente, así como candidaturas independientes para integrar los ayuntamientos del Estado en el presente proceso electoral ordinario 2023-2024. Y finalmente, lo estimo así, ya que la causa de pedir se sustenta en la posible violación a la alternancia de género en la postulación del candidato registrado a la presidencia municipal de Altamira, lo cual desde mi particular punto de vista resultaría o resulta más bien suficiente para que se admita el recurso y se entre al estudio correspondiente conforme al criterio que esta misma ponencia sostuvo en el voto particular discrepante en el asunto TERDC 53-2024 en similares circunstancias. Por las consideraciones que he emitido, me aparto de este caso del proyecto y desde este momento anunciaría o anuncio más bien la emisión de un voto particular discrepante, no así respecto de los otros dos que nos dio cuenta la magistrada Blanca. Muchas gracias, presidente, por lo pronto. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Alguna otra intervención? Pues de no haber alguna otra intervención, le pediría yo a la Secretaría General que nos tomara la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada ponente Blanca Eladia Hernández Rojas. Propuesta, secretaria, gracias. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Gracias, secretaria. A favor de las propuestas. Gracias, magistrado. Magistrada Gloria Graciela Reina Javier. A favor de los proyectos. Gracias, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretaria. Estoy de los tres proyectos, estoy a favor únicamente de dos, del recurso de apelación 28-2024, del recurso ciudadano 52-2024 y en contra del recurso de apelación 9-2024 y su acumulado el recurso ciudadano 47-2024 por las consideraciones expuestas en mi participación, en donde anuncié ya y vuelvo a hacerlo un voto particular discrepante en contra del proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Daniel Rojas. Con los proyectos de la cuenta. Gracias, magistrado presidente. Magistrado presidente, le informo que el proyecto del expediente TRAP 09/2024 y RDC 47 de 2024 fue aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado René Osiris Sánchez Rivas, el cual anuncia voto particular discrepante, y el resto de los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, los recursos TERAP 09-2024 y TERDC 47-2024 se resuelven de la siguiente manera. Primero se acumula el TERAP 09-2024 al TERDC 47-2024, debiéndose glosar copia certificada de la resolución del expediente acumulado. Segundo, se desecha el TERAP 09-2024 en términos de la sentencia y se declaran inoperantes los agravios expuestos por la recurrente en el TERDC 47-2024 en términos del fallo. Tercero, se confirman los acuerdos IETAM A-CG 50-2024 y IETAM A-CG 51-2024 emitidos por el Consejo General del IETAM en lo que fue materia de impugnación en los expedientes. Notifíquese en términos de ley. Asimismo, el recurso TERAP 28-2024 se resolvió de la siguiente manera. Primero, resultan infundados los motivos de disenso expuestos por el recurrente por las consideraciones expuestas en el fallo. Segundo, se confirma la resolución impugnada en términos del apartado 8 de la sentencia. Notifíquese en términos de ley.
Además, el recurso TERDC 52/2024 se resuelve de la siguiente manera. Primero, resultan infundados e inoperantes los motivos de agravio expuestos por Mirta Ruiz Hernández en virtud de las consideraciones expuestas en el fallo. Segundo, se confirma el acto impugnado. Notifíquese en términos de ley. Secretaria Alison Vargas Sendejas, dé cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este Pleno, la ponencia a cargo de la magistrada Gloria Graciela Reina. Buenos días. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas y magistrados. Esta ponencia pone a la consideración del Pleno un proyecto de resolución respecto a un recurso de apelación, el cual enseguida doy cuenta. Respecto al proyecto relativo al expediente Terrap 13/2024, promovido por el partido político Morena en contra del acuerdo IETAM ACG 51/2024, emitido por el Consejo General del IETAM, en el que se aprobó, en lo que aquí se impugna, la candidatura del ciudadano Félix Fernando García Aguiar a la regiduría 1 del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para integrar los ayuntamientos del Estado en el proceso electoral ordinario 2023-2024. El partido actor argumenta la falta de cumplimiento a los principios de legalidad y exhaustividad electoral, por parte de la responsable, pues manifiesta que el ciudadano Félix Fernando García Aguiar no reúne los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 186, fracción 1, de la Ley Electoral y 26, fracción 6 del Código Municipal del Estado de Tamaulipas, dado que el mencionado es servidor público del Estado y actualmente ejerce el cargo de diputado local en la 65 legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, y siendo evidente que el mencionado diputado, al no haberse separado de sus funciones legislativas con 90 días previos a la jornada electoral, resulta inelegible para ser integrante del ayuntamiento. Asimismo, del escrito se desprende que el actor solicita la inaplicación de la excepción contemplada en los artículos 186, fracción 1 de la Ley Electoral de Tamaulipas y 26, fracción 6 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, ya que en su estima los ordenamientos legales citados no superan el test de razonabilidad y proporcionalidad, debido a que no encuentran justificación legislativa para considerarla idónea y por ende vulnera el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación, pues en esencial señala que al autorizar una reelección vertical descendente, es decir, de un puesto de elección popular de mayor rango a uno inferior, vulnera los principios antes citados. Y de manera específica, señala la inelegibilidad del ciudadano y diputado Félix Fernando García Aguiar como candidato a primer regidor del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Es por lo cual, que del análisis de los agravios, esta ponencia estima que resulta fundado su motivo de disenso, por lo que a continuación se detalla. En principio, debe señalarse que el máximo tribunal del país, en pleno en diversos precedentes, reconoció la constitucionalidad de poder ser elegido para un periodo adicional. Asimismo, el máximo órgano del país se pronunció después de realizada la denominada reforma político-electoral de 10 de febrero de 2014, donde se incorporó al texto constitucional federal la posibilidad de que los diputados de las entidades federativas sean reelegidos en su cargo, en el sentido de que el artículo 116, fracción 2, párrafo segundo de la Constitución Federal, era claro al prever que las constituciones estatales deben establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los estados hasta por 4 periodos consecutivos. Sin embargo, se les otorgó libertad configurativa para establecer la regulación pormenorizada de esta posibilidad de reelección, estableciéndose únicamente 2 limitantes. En este sentido, con excepción de estas 2 limitaciones impuestas constitucionalmente, los estados de la República tienen libertad de configurar legislativa para regular el régimen de elección consecutiva de los diputados, incluyendo los requisitos de separación o no del cargo, siempre y cuando las normas cumplan, como cualquier otra, con criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Así, se tiene que el legislador local en Tamaulipas determinó los artículos 186, fracción 1 de la Ley Electoral y 26, fracción 6 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, que son impedimentos para ser miembros de un municipio, entre otros servidor público de la Federación o del Estado, con excepción de los cargos de elección popular o del municipio, o mando de fuerza pública en el municipio, a no ser que se separen de su cargo o participación por lo menos 90 días antes de la elección. En el caso particular se advierte la existencia de una regla general que ubica a cierto sector en un plano limitado para el ejercicio de un derecho,
Los servidores públicos de la Federación y del Estado no pueden contener en un proceso electoral para integrar un ayuntamiento si no se separan de su cargo 90 días antes de la elección. Lo anterior crea la convicción de que el legislador local consideró que los ciudadanos que cuentan con esa calidad en ejercicio de sus funciones pueden poseer una posición ventajosa frente al electorado en relación con quienes aspiran a ser electos y no cuentan con facultades de mando, atribuciones de decisión, disposición de información gubernamental, recursos humanos o financieros públicos, fuero, accesos adicionales a medios de comunicación u otras prerrogativas que pudieran constituir una ventaja comicial indebida. Frente a la anterior previsión, constitucionalmente válida, no se advierte una razón suficiente que justifique. 1. ¿Por qué los sujetos exceptuados no comparten las características que les deparan una ventaja indebida en la contienda a los servidores públicos que sí se encuentran obligados a separarse del cargo con la debida anticipación? Y 2. ¿Por qué el trato entre quienes buscan una reelección vertical y una reelección descendente se encuentran en un mismo plano? Es así que el permitir participar en comicios municipales a los individuos que ostenten cargos de elección popular sin separarse de su encargo, entendiéndose entre ellos a los diputados locales, se les colocaría en una situación de ventaja respecto a los servidores públicos obligados a separarse, sobre quienes el legislador mismo impuso esa limitación, así como aquellos que buscan competir por el mismo puesto de regidor que venían desempeñando. Por lo tanto, al protegerse un fin constitucionalmente legítimo consiste en garantizar la equidad de la contienda al evitar que candidatos con algún cargo público paralelo tengan disposición de recursos propios de su encargo. Dicha medida previene la posibilidad de que de manera formal se puedan utilizar recursos públicos de manera parcial para incidir en la contienda o que aproveche su posición de forma alguna para obtener cierta ventaja a la cual no tendrían acceso las personas que no se encuentren en su posición. Ello resulta, acorde a lo previsto en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el que se prevé que todos los ciudadanos deben gozar del derecho a ser electos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores y tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación advierte que la medida consistente en la separación de un cargo de elección popular para postularse como integrante de un ayuntamiento sí resulta idóneo conforme al fin legítimo de garantizar la equidad en la contienda, pues a través de la separación del encargo, mediante la solicitud de una licencia durante el tiempo que transcurre entre el registro de la candidatura y hasta el día de la jornada, que se pretende garantizar que el funcionario no tenga a disposición los recursos propios de su encargo y que de esta manera no exista posibilidad de que, de manera formal, los pueda usar de manera parcial para incidir en la contienda o que aproveche su posición de forma alguna para obtener alguna ventaja, a la cual no tendrían acceso las personas que no se encuentren en dicha posición. De lo anterior, esta ponencia pone a consideración de este Pleno la inaplicación al caso concreto de los artículos 186 fracción 1 de la Ley Electoral de Tamaulipas y 26 fracción 6 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas en lo relativo a la porción normativa que exceptúa los cargos de elección popular con el fin de que los diputados locales también se encuentren obligados a separarse de su cargo con la antelación establecida en el referido precepto, pues solo así se propiciaría una participación equilibrada entre los contendientes. En conclusión, esta ponencia propone revocar de manera parcial el acto reclamado y declarar inelegible al ciudadano Félix Fernando García Aguiar como candidato propietario al cargo de primer regidor del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Asimismo, propone revocar el registro realizado el 14 de abril de 2024 de la planilla que postula el aquí tercer interesado en la elección del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, aprobado por el Consejo General del IETAM en el acuerdo ACG 51/2024, exclusivamente respecto a la aprobación del ciudadano Félix Fernando García Aguiar. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas y magistrados. Muchas gracias, secretaria. Magistradas, magistrados, está a su consideración el asunto de la cuenta, por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Magistrado René, adelante. Muchas gracias, presidente, por el uso de la voz. Nuevamente saludo a mis compañeros y compañeras de Pleno y agradecerle, presidente, que esta sesión haya sido a las 9 de la mañana, lo cual nos da más claridad para la atención de los asuntos bajo nuestra competencia. Bueno, este es un solo asunto que nos pone a consideración nuestra compañera y amiga, la magistrada Gloria, en cuanto al recurso de apelación 13
de 2024. Desde mi particular punto de vista, el proyecto de la cuenta se sustenta en el criterio contenido en la ejecutoria de la Sala Monterrey, identificado con la clave SMJRC 37-2013, mismo que ya hace años ha sido superado con el criterio jurisprudencial aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 67-2017 y su acumulada 76-2017, promovida particularmente por los partidos políticos Encuentro Social y Morena, en contra de los decretos 188, 193 y 194 de la 63 legislatura de este estado, publicados en el periódico oficial del estado de Tamaulipas el día 8 de junio de 2017. Particularmente en aquella temporalidad en donde promovió Morena ante la Corte, en la Suprema Corte, pareciera han quedado olvidados los efectos de su logro ante la Corte y ahora me parece que se pretende dar marcha atrás al criterio que ese partido político de Morena evolucionó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lo que respecta a la validez constitucional de los artículos 186, fracción 1 de la Ley Electoral de Tamaulipas, 26, fracción sexta del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, contenidos en el citado decreto 188 de esa legislatura 63. Lo anterior que advierto es con las consideraciones que voy a permitirme precisar. De entrada, la génesis del asunto de este recurso de apelación 13-2024 emana del acuerdo IETAM 51-2024 que fue emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, mediante el cual, en ejercicio nuevamente de la facultad supletoria, se aprobaron las solicitudes de registro de las candidaturas de los integrantes de las planillas presentadas por los diversos partidos políticos acreditados, tanto en lo individual como en coalición, respectivamente, así como las candidaturas independientes para integrar los ayuntamientos del Estado en el actual proceso electoral ordinario 2023-2024. Particularmente en este asunto, por lo que respecta a la aprobación de la candidatura del ciudadano Félix Fernando García Aguiar al cargo de primer regidor propietario postulado por el Partido Acción Nacional vía coalición al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Inconforme el Partido Morena con dicho acuerdo 51 ya referido, promovió un recurso de apelación por lo que hace exclusivamente a la aprobación del registro del ciudadano citado Félix Fernando García Aguiar, aduciendo esencialmente, lo voy a clasificar, por una parte, que le causa agravio ese acuerdo 51, toda vez que aduce el acuerdo impugnado se aparta de los principios de legalidad y exhaustividad que deben imperar en todo acto de autoridad electoral al tener por registrado como candidato a la regiduría primera de la planilla de integrantes al Ayuntamiento de Nuevo Laredo al precitado ciudadano Félix Fernando García Aguiar, toda vez aduce que no reúne los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 186, fracción 1 de la Ley Electoral y 26, fracción 6 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, dado que el mencionado es servidor público del Estado, ya que actualmente ejerce el cargo de diputado local en la presente legislatura 65 del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Pues es evidente que el mencionado diputado local aduce, al no haberse separado de sus funciones legislativas con 90 días previos a la jornada electoral, resulta, bajo su particular impugnación,
inelegible para ser integrante del ayuntamiento precitado o multicitado. Por otra parte, también aduce la parte actora, Morena, que la autoridad responsable debió realizar un ejercicio de control de constitucionalidad respecto del artículo 186, fracción 1 de la ley electoral y del artículo 26, fracción 6 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, al no existir base o sustento en el que se desprenda la intención del legislador sobre la intencionalidad de establecer la exclusión de los servidores públicos de elección popular, por lo que resultaba necesario hacer un estudio constitucional con el valor jurídico tutelado, es decir, la equidad en la contienda electoral. Eso adujo la parte actora. Ahora bien, en el proyecto que nos somete a consideración muy amablemente la magistrada Gloria Hagelsit, propone toralmente, primero, inaplicar los artículos 186, fracción 1 de la Ley Electoral de Tamaulipas y el correlativo 26, fracción 6 del Código Municipal del Estado de Tamaulipas en lo relativo a la porción normativa que exceptúa los cargos de elección popular con el fin de que los diputados locales también se encuentren obligados a separarse de su cargo con la antelación establecida en el referido precepto, pues sólo así se propiciaría una participación equilibrada entre los contendientes. También propone revocar el acto impugnado, el 51 ya multicitado del Instituto Electoral, exclusivamente respecto a la aprobación de la candidatura del ciudadano Félix Fernando García Aguiar, por resultar inelegible como candidato propietario al cargo de primer regidor del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en consecuencia conceder al Partido Acción Nacional un plazo de 24 horas a partir de que sea notificada la presente ejecutoria para que, por medio de los entes partidistas correspondientes, sustituya a dicho ciudadano Félix Fernando García Aguiar con el candidato que sea designado conforme a la normativa interna correspondiente para ocupar la vacante decretada por este Tribunal Electoral. Con todo respeto a la ponencia de nuestra compañera Reina Hagelsit, me aparto de la propuesta que nos formula y lo voy a decantar porque desde mi particular punto de vista el proyecto se aparta del criterio jurisdiccional vinculante, no orientador, vinculante aprobado por unanimidad, no por mayoría, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 67-2017 y su acumulada 76-2017, como lo dije en el inicio de mi participación, promovida esta última acción por el partido Morena, precisamente, quien a su vez es parte actora en el recurso de apelación que se atiende, medio de impugnación en el cual solicita la inaplicación de los artículos 186, fracción 1 de la ley electoral y 26, fracción 6 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, al aducir que se viola el principio de equidad en la contienda electoral. Lo considero así, ya que el más alto tribunal en el país, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció la validez de la restricción contenida en dichos artículos 186, fracción 1 de la Ley Electoral de Tamaulipas y el correlativo 26, fracción 6 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, al estimar que dichas disposiciones, dijo la Corte, no se consideran violatorias de los criterios de proporcionalidad y razonabilidad, ni de los principios de equidad, igualdad, certeza, legalidad y objetividad electorales, ya que el constituyente local, en ejercicio de su libertad de configuración, estableció que la excepción a los servidores públicos que ocupen un cargo de elección popular del deber de separarse del cargo con antelación debida para poder contender por otro o por el mismo cargo,
no lesiona los principios de igualdad y no discriminación en la medida que a otros servidores públicos sí se les exige el cumplimiento del requisito de elegibilidad. Esta permisión aplicaría, lo sostengo así, en igualdad de circunstancias a todos aquellos diputados o miembros de ayuntamientos que en ejercicio de su cargo tengan la intención de reelegirse o contender por otro cargo, dejando en ellos la decisión de separarse o no de su cargo, de su encargo en este caso. Se consideró así en la Corte al tratarse de una regla clara y cierta que se aplicará a todos los servidores públicos de elección popular que se encuentren en la misma hipótesis. Esto es, que pretendan reelegirse o contender para otro cargo de elección popular, ya sea que la exigencia de separación de su cargo 90 días antes del día de la fecha de la elección no resulta ni desproporcional ni inequitativa. Es decir, la medida en estudio adoptada por el Congreso del Estado de Tamaulipas no representa en absoluto una ventaja indebida en el contexto de un proceso electoral, ni tampoco violenta el principio de equidad como se sostiene en tanto la causa de pedido de la parte actora como en la emisión del proyecto de la ponencia que nos pone a consideración este proyecto. En consecuencia y en virtud de las consideraciones aludidas, lo procedente es reconocer la validez de los artículos 186, fracción 1 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas y su correlativo 26, fracción 6 del Código Municipal también del Estado de Tamaulipas, y por tanto se debe confirmar el acto reclamado en cuanto a la aprobación de la candidatura del ciudadano Félix Fernando García Aguiar al cargo de primer regidor propietario postulado por el Partido Acción Nacional vía coalición al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en acatamiento precisamente a el criterio que impuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, en opinión de esta magistratura, magistradas y magistrados, estimo que cuando se solicite a este órgano jurisdiccional la inaplicación de ordenamientos jurídicos, nos ciñamos estrictamente al criterio orientador sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro Interpretación Constitucional, al fijar el alcance de un determinado precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe atenderse a los principios establecidos en ella, arribando a una conclusión congruente y sistemática. Analizado ese criterio en la perspectiva de esta ponencia, el Tribunal Pleno de la Corte destacó que los preceptos contenidos en la norma fundamental forman parte de un sistema constitucional, por lo que al interpretarlos debe partirse primero por reconocer como principio general que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas disposiciones constitucionales que integran este sistema, lo que justifica, y se justifica así por el hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro de validez al tenor del cual se desarrolla precisamente el orden jurídico nacional. Asimismo, en lo particular me apego al criterio que precisó la Corte en el sentido de aceptar interpretaciones constitucionales que pudieran dar lugar a contradecir formalmente lo establecido en otras normas de la propia Constitución. Se estaría entonces atribuyendo a la voluntad soberana la intención de provocar una grave incertidumbre entre los gobernados al regirse por una norma fundamental que es fuente de contradicciones, sin dejar de reconocer que en esta pueden establecerse excepciones, las cuales deben preverse expresamente y no derivar de una interpretación que desatienda los fines del constituyente.
en relación con el tipo de interpretación que debe aplicarse cuando se analizan restricciones al derecho de ser votado, también la propia Sala Superior ha considerado que deben interpretarse de forma limitativa y no es posible extenderlas a otros casos por analogía, mayoría de razón o mediante la utilización de algún otro método de interpretación como el sistemático o funcional para justificar la aplicación de restricciones a diversos supuestos que establece o que fueron establecidos por el constituyente. En efecto, la citada causa de inelegibilidad implica la restricción de un derecho político electoral de naturaleza fundamental, por lo que tal limitación se debe interpretar de manera estricta, sin que se pueda aplicar de manera extensiva o analógica a otros supuestos no previstos expresamente. Creo que este es el caso. Es decir, la interpretación se debe hacer siempre de la forma más favorable para el ejercicio del derecho fundamental de participación política y no a contrario sensu. Además, también ya voy a continuar. La Sala Superior ya se ha pronunciado sobre la necesidad de interpretar de manera estricta las No, causas. tenemos pendiente de... ¿Perdón? Muy bien. Muy bien. Hay un micrófono por ahí abierto, presidente. Refería Ya, que... ya se cerró, magistrado. Ya. Fue una... sí. Gracias. Adelante, adelante, magistrado. Con todo gusto. Sí, solamente ya ando cerrando, que también la Sala Superior se ha pronunciado sobre la necesidad de interpretar de manera estricta las causas de inelegibilidad, dada su naturaleza de excepción y restrictiva de derechos fundamentales. Creo que me asiste mucho el tener demasiado cuidado en el tratamiento en ese sentido, por ser ya un criterio de la Corte y además también sostenido por la Sala Superior. Y pues bueno, en ese sentido, concluyo en ese tenor que la interpretación siempre debe hacerse en la forma más favorable para el ejercicio del derecho fundamental de participación política o bien acudir a la interpretación más restringida cuando se pretendan establecer límites o limitaciones a algún derecho fundamental, ya que de considerar lo contrario implicaría realizar una interpretación restrictiva, como en el caso, o extensiva de una causa de inelegibilidad, lo que vulneraría o se encuentra vulnerando el derecho de ser votado, así como sería opuesto al principio pro persona previsto en el artículo 1 de la Constitución General. Más o menos, compañeras, compañeros, por lo antes expuesto y particularmente en acatamiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a nuestra Sala Superior, me aparto respetuosamente del proyecto que nos somete a nuestra consideración la magistrada Gloria Reina Hagelsip. Y bueno, de ser el caso de ser votado a favor, pues entonces anunciaría desde este momento un voto particular discrepante en este asunto. Muchas gracias, presidente, por lo pronto. Muchas gracias, magistrado. Al contrario. ¿Alguna otra intervención? Pues si no hubiera alguna otra intervención, le pediría a la secretaria general nos tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada ponente, Gloria Araceli Reina Hagelsip. Con mi proyecto. Gracias, secretaria. Gracias, magistrada. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Muchas gracias, secretaria. A favor de la propuesta de la magistrada Gloria Reina Hagelsip. Gracias, magistrado. Magistrada Blanca Ladia Hernández Rojas. Con la propuesta de la magistrada. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretaria. Estoy en contra de este proyecto y como lo dije en mi participación, anuncio un voto discrepante.
Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Daniel Rojas. Con el proyecto de la magistrada Gloria. Gracias, magistrado presidente. Le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos con el voto en contra del magistrado Orneo Ciri Sánchez Rivas, el cual anuncia voto particular discrepante. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, el recurso TE-RAP 13-2024 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se revoca parcialmente el acuerdo IETAM ACG 51-2024, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en específico, en lo concerniente a la aprobación de la candidatura del ciudadano Félix Fernando García Aguiar. Segundo, se declara inelegible al candidato propietario al cargo de primer regidor del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo cual se deberá dar cumplimiento al apartado de efectos del fallo. Tercero, atendiendo a las consideraciones expuestas en los apartados 9.1.2 y 9.1.3 de la presente resolución, se inaplica al caso concreto los artículos 186, fracción primera de la Ley Electoral de Tamaulipas y 26, fracción sexta del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. Notifíquese en términos de ley. Secretario Rafael Luna Vázquez, dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Buenos días, magistradas, magistrados, secretaria. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 16 del 2024, presentado por el Partido Acción Nacional, a fin de controvertir el acuerdo IETAM A/CMVHE 07-2024, de fecha 15 de abril del año en curso, emitido por el Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, con sede en Vallehermoso, Tamaulipas, mediante el cual se aprobaron los escenarios posibles y, en consecuencia, la previsión de espacios, logística y medidas de seguridad para el desarrollo de la sesión de cómputo municipal del proceso electoral ordinario 2023-2024. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo impugnado al resultar infundado el primer agravio y el segundo infundado e inoperante en parte, por las siguientes consideraciones. Respecto al primer agravio, el partido actual aduce que el acuerdo impugnado contraviene lo dispuesto en el artículo 32 del reglamento de sesiones, pues considera que no se tomó en cuenta la observación y sugerencia y o propuesta que realizó. Lo infundado del agravio estriba en que, tal y como lo señala la autoridad responsable, el actor no realizó su petición conforme a lo establecido en el artículo 32 del reglamento de sesiones, en el cual se dispone que para tomar en cuenta las propuestas de los representantes de los partidos políticos, la petición debe realizarse por escrito ante la Secretaría del mencionado Consejo, lo que en la especie no aconteció, pues este solo realizó una manifestación de manera verbal, tal y como obra en autos. Por tanto, se concluye que es inexistente la omisión alegada, pues la autoridad responsable no tenía obligación de pronunciarse al respecto. En cuanto al agravio identificado como segundo, el partido recurrente señala que con la aprobación del acuerdo controvertido se transgrede la normativa electoral vigente y los principios de legalidad y objetividad, ya que desde su óptica resulta innecesaria la habilitación de espacios alternos para la celebración del cómputo final y la aprobación de más de un grupo de trabajo o punto de recuento, inclusive para realizar el nuevo escrutinio y cómputos en las casillas. Lo infundado del agravio estriba en que el partido recurrente no tiene razón cuando afirma que no era necesario que la autoridad responsable emitiera el acuerdo impugnado, ya que su aprobación fue en cumplimiento de la normativa electoral vigente. Es decir, no estaba sujeta al arbitrio del Consejo Municipal Electoral, sino que por las disposiciones legales atenientes tenía la obligación de emitir el mismo. Lo inoperante en parte del agravio consiste en que del análisis del acuerdo combatido no se advierte la aprobación de espacios alternos para la sesión final de cómputo, sino únicamente la transcripción del apartado 2.4.1 de los lineamientos de cómputo denominado procedimiento para el traslado a una sede alterna, por lo que resulta inexistente dicha aseveración. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 20 del 2024, presentado por el partido político Morena, a fin de controvertir el acuerdo IETAM ACG 64-2024, de fecha 26 de abril del presente año, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas,
mediante el que resuelve el registro estatal de candidaturas de las personas integrantes de las fórmulas por el principio de representación proporcional presentada por el Partido Acción Nacional para integrar el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas en el proceso electoral ordinario 2023-2024, en cumplimiento de la sentencia dictada dentro del expediente CMJRC 81, diagonal 2024 y acumulados por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo impugnado, al resultar infundados e inoperante en parte de los agravios identificados como inciso A y B, e infundado el identificado como C. Respecto al agravio identificado como inciso A, lo infundado estriba en que, contrario a lo señalado por el actor, el Consejo General del IETAN actuó con apego a los principios de legalidad y certeza, pues determinó que se acreditaba la residencia de Marina Díaz Ramírez Andrade en el estado de Texas de Estados Unidos de América, con base en las documentales consistentes en constancia de residencia y la licencia de manejo, previstas para ese efecto en la normativa electoral, concretamente en los artículos 182, fracción 8 de la ley electoral y 24, fracción 5, inciso C, párrafo 2, y 47 de los lineamientos correspondientes. Ahora bien, sobre lo concerniente a que dichos documentos no son auténticos y no reflejan datos que correspondan a la realidad, ya que Marina Díaz Ramírez Andrade actualmente es diputada local en la entidad de forma permanente, por lo que su residencia en el estado de Tamaulipas es en el actor de modo alguno justifica que tales documentales sean apócrifos, aun y cuando a corresponde la carga de la prueba en términos de lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Medios. Además, el hecho de que la citada candidata ostente el cargo público de referencia no genera que pierda la calidad de persona residente en los Estados Unidos de América. Máxime, que no existe prueba alguna que acredite dicha circunstancia, aunado a que la norma no exige que las personas diputadas locales residan de forma permanente en Tamaulipas. Por otro lado, lo inoperante del agravio en relación a que Marina Edith Ramírez Andrade no probó su liderazgo y representatividad con la comunidad migrante estriba en que la normatividad no dispone que las personas que estén postuladas a un cargo de elección popular bajo la figura migrante deban acreditar esa circunstancia, de ahí que no sea exigible su comprobación. Respecto al agravio identificado como inciso B, lo infundado estriba en que la autoridad responsable procedió apegado a los principios de certeza, fundamentación y motivación, ya que, como puede advertirse, de las documentales que obren en autos adminiculadas entre sí, se acredita el domicilio de Marina Díaz Ramírez Andrade en la entidad, ya que es el mismo que aparece en todos y cada uno de los documentos, con lo cual se tiene por cumplido el requisito de domicilio propio no convencional que exige el artículo 24, fracción 5, inciso C, numeral 1, y de los lineamientos. En ese sentido, este tribunal concluye que, bajo un estándar probatorio flexible como lo realizó el IETAM, se acredita la residencia y vínculo de la citada ciudadana en el estado de Tamaulipas, ya que se constata que Marina Díaz Ramírez Andrade cuenta con el domicilio conyugal, un negocio propio, además de que es un hecho notorio que ocupa el cargo de diputada en la actual legislatura local, desde el 1 de octubre de 2021, y en consecuencia se constató que dicha ciudadana tiene residencia binacional. En relación al agravio identificado como inciso C, lo infundado radica en que resulta inexacto que la documentación con la que se acredita la residencia en el extranjero de Marina Díaz Ramírez Andrade se presentó en el IEPTAN el día 24 de abril de 2024, cuando había fenecido el plazo de registro de candidaturas, ya que del oficio DPAP 636, diagonal 2024, de fecha 23 de marzo de la citada anualidad, el cual es consecuencia de la solicitud de registro de las fórmulas de diputaciones para integrar el Congreso del Estado por el principio de representación proporcional presentadas por el PAN el 19 de marzo, se desprende que la documentación señalada ya obraba en el citado instituto, pues el plazo establecido en el calendario electoral fue del 15 al 20 de marzo. Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de apelación 26 del 2024, presentado por el Partido Acción Nacional a fin de controvertir la resolución IETAN RCG 15, diagonal 2024, de fecha 6 de mayo del presente año, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, dentro del expediente PCE 16, diagonal 2024, en la que declara inexistente la infracción atribuida
a Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal en su carácter de presidenta municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, consistente en uso indebido de recursos públicos y transgresión a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad. En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada al resultar infundado el agravio identificado como inciso A e inoperante el identificado como inciso C. En relación al agravio identificado como inciso A, lo infundado radica en que la parte actora basa su motivo de disenso en que la autoridad responsable no analizó los hechos denunciados, que consistieron en la participación de Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal en un evento proselitista de Morena en día y horas hábiles, ya que contrario a ello, el Consejo General del YETAM determinó que los hechos denunciados no eran constitutivos de infracción, ello al no tratarse de un acto proselitista o de campaña, pues no se ajustan las características señaladas en el artículo 239 de la ley electoral. Respecto al agravio identificado como inciso B, lo inoperante estriba de que de la lectura de la demanda se advierte que el partido actor es omiso en controvertir de manera frontal y objetiva los razonamientos que sirvieron de base y fundamento a la autoridad responsable para emitir la resolución impugnada, pues lejos de combatir las consideraciones, el recurrente se concreta a esgrimir una serie de manifestaciones sin refutar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo. Lo anterior es así, ya que no controvierte por qué el evento cuestionado no reviste la naturaleza de partidista, conforme a lo cual la autoridad responsable determinó inexistente la violación del principio de neutralidad y uso indebido de recursos, en la modalidad equiparable. Tampoco combate la conclusión de que en los autos no obran indicios sobre el uso de vehículos oficiales y seguridad privada a cargo del citado ayuntamiento. Por lo que resulta inconcluso que los puestos por el Consejo General de YETAM en la resolución, al no ser combatidos ni desvirtuados de forma alguna, deben mantenerse firmes y seguir rigiendo conforme a derecho. Esta cuenta, magistrados y magistradas. Muchas gracias, secretario. Compañeros de pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta por si alguno de ustedes quiere hacer uso de la voz. Nadie, muy bien. Pues si no hubiera inconveniente, le pediría a la secretaria general nos tomara la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado ponente Edgar Iván Arroyo Villarreal. Con mis propuestas, secretaria, muchas gracias. Gracias, magistrado. Magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas. Con las propuestas del magistrado Edgar Iván. Gracias, magistrada. Magistrada Gloria Graciela Reina Jaelcia. A favor de los proyectos del magistrado. Gracias. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretaria. Voy a votar a favor de todas las propuestas. Son el recurso de apelación 16, 20, 26, todos de 2024. Me pareció muy bien atendido los proyectos y las causas de pedir y bien elaborado en esa ponencia instructora, por tanto voto a favor. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrado presidente Edgar Danés Rojas. Con los proyectos, secretaria. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, el recurso TERAP 16-2024 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se declaran infundados e inoperantes en una parte los motivos de disenso esgrimidos por el Partido Acción Nacional. Segundo, se confirma el acuerdo impugnado en términos de lo expuesto en el considerando 7 del fallo. Notifíquese en términos de ley. Asimismo, el recurso TERAP 20-2024 se resuelve de la siguiente manera. Primero, se declaran infundados e inoperantes en parte los agravios identificados como incisos A y B e infundados el identificado como C. Segundo, se confirma el acuerdo impugnado en términos de lo establecido en el considerando 9 del fallo. Notifíquese en términos de ley. Además, el recurso TERAP 26-2024 se resuelve de la siguiente manera. Único, se confirma la resolución impugnada conforme a lo razonado en el considerando 8 del fallo. Notifíquese en términos de ley. Secretaria Ariana Victoria Martínez dé cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas y magistrados.
se da cuenta de la propuesta de dos proyectos de resolución relacionados con un recurso de apelación identificado como TERRAP 17-2024, así como de un recurso de la ciudadanía identificado como TRDC 60-2024. La ponencia a cargo del magistrado presidente Edgar Danés Rojas propone lo siguiente. Por cuanto hace al recurso de apelación TERRAP 17-2024, promovido por Flor Angélica Romero Cifuentes, en su carácter de representante suplente del Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal Electoral de Gómez Farías, Tamaulipas, se propone desechar de plano el medio de impugnación al actualizarse las causales de improcedencia consistentes en falta de legitimación de la promovente y extemporaneidad en la presentación del medio de impugnación. Si bien la promovente a la fecha de la presentación del medio de impugnación era representante suplente del Partido del Trabajo ante el Consejo Municipal de Gómez Farías, del contenido del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, se advierte que ésta fue sustituida 2 días después de la presentación de dicho medio de impugnación, por lo cual a la fecha en que la responsable rindió el informe en cita no se le tuvo por reconocida su personalidad. Aunado al anterior, del contenido del escrito de tercero interesado presentado por el representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del IETAM, tampoco le reconocen la personalidad a la actora. Además, tampoco se le remitió a este órgano jurisdiccional documental diversa que acreditara que el PT tenía la intención de continuar con la sustanciación del recurso de apelación que nos ocupa. Asimismo, se advierte que la causa de pedir del accionante versa sobre actos desarrollados de manera anterior al registro de la candidatura a la presidencia municipal de Gómez Farías, Tamaulipas, por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Tamaulipas, así como el registro de la misma ante el IETAM, por lo cual, tomando en consideración que la fecha de la presentación del medio de impugnación fue el 19 de abril, se advierte que el momento procesal oportuno para impugnar dichos actos partidistas, así como el registro de dicha candidatura, ya había fenecido. En razón de lo anterior, al no existir constancia procesal alguna que obre en autos respecto de la legitimación de la ciudadana Flor Angélica Romero Cifuentes, así como al advertir la extemporaneidad en la presentación del medio de impugnación, lo procedente es desechar el medio de impugnación. Relativo al recurso ciudadano TRDC 60-2024, promovido por Luis Gerardo Pantoja Ramírez, se propone desechar de plano el medio de impugnación al actualizarse la causal de improcedencia consistente en extemporaneidad en la presentación del medio de impugnación. Lo anterior al advertir que la causa de pedir del accionante versa sobre la designación partidista de elegir como candidato a la presidencia municipal de San Carlos, Tamaulipas, a Francisco López Villafranco, quien a su consideración no cumplía con los parámetros para ser postulado. De ello se tiene que si el actor pretende combatir dicha designación partidista, así como la procedencia del registro efectuado por el IETAM, se tiene que el momento procesal oportuno para presentar dichas impugnaciones ya había fenecido. Lo anterior, pues la designación partidista son actos anteriores al registro desarrollado por el IETAM y la procedencia del registro fue emitido mediante acuerdo por el Consejo General del IETAM el 14 de abril, teniendo así que el actor al presentar su medio impugnativo hasta el 7 de mayo había incurrido en un exceso de tiempo. De ahí la procedencia de su desechamiento. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas y magistrados. Gracias, secretaria. Compañeros del Pleno, está a su consideración los proyectos de la cuenta por si alguno de ustedes quiere hacer uso de la voz. Adelante, magistrado René. Muchas gracias, presidente, compañeras, compañeros. Nuevamente, solicité el uso de la voz nada más para, de entrada decir que estoy a favor de ambos proyectos. Me parecen bien construido el recurso ciudadano 60-2024. Estoy a favor de la propuesta, pero sí quisiera nada más hacer una moción jurisdiccional en el recurso de apelación 17-2024, que estoy a favor del desachamiento de la demanda al actualizarse la causal de improcedencia citada o causal de improcedencia de la cuenta, pero sí me apartaría en el tratamiento de la propuesta que tiene el proyecto al estimar incorrecto el estudio de la legitimación del actor, toda vez que si ya estamos
ante una causal de extemporaneidad, es decir, ya existe una causal de improcedencia, a nada conduce a hacer un estudio de legitimación. Considero que estaría de más el estudio de legitimación si ya lo estamos desechando. Desechamos y le entramos, o sea, sería nada más considerar esa parte del proyecto. Por lo demás, considero que está muy bien generoso el proyecto, presidente. Gracias. Muchas gracias, magistrado, por su precisión. ¿Alguna otra intervención? Magistrada Blanca, adelante. Precisamente en ese recurso, presidente, también digo, estaría a favor, pero solamente me apartaría el tema de la legitimación. Me quedaría en primer término cuando se analizan las causales de improcedencia. Si se actualiza la extemporaneidad, pues ya no tendría caso que entráramos a la otra causal. Si usted considera y pudiera hacer el ajuste, pues votaría a favor, presidente. Gracias. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Porque, bueno, me parece sumamente sensata la opinión de ambos compañeros. Yo creo que sí es necesario hacerle el ajuste y lo haré con todo gusto. Eh, suprimir esta parte del proyecto de la legitimación y nos quedaríamos solamente con la extemporaneidad. Creo que es suficiente como para sostener el sentido del proyecto. Les agradezco a los dos compañeros su observación y su precisión y la asumo con todo gusto. ¿Alguna otra intervención? Pues si no fuese más allá, le pediría yo a la secretaria general nos tomar la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado ponente Edgar Daniel Rojas. Con los proyectos y evidentemente con las precisiones que acabamos de expresar con motivo de la opinión del magistrado René Osiris y de la magistrada Blanca Méndez. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. A favor de las propuestas que nos hace el magistrado presidente. Gracias. Gracias, magistrado. Magistrada Blanca Eladia Hernández Rojas. Gracias, presidente, por considerar los comentarios. A favor de las propuestas. Gracias, magistrada. Magistrada Gloria Graciela Reina Jaelce. A favor de los proyectos. Gracias. Gracias, magistrada. Magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretaria. A favor de ambos proyectos con las consideraciones que vertí en el recurso de apelación 17. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, el recurso RAP 17 se resuelve de la siguiente manera. Se desecha el recurso de apelación en los términos del fallo. Notifíquese en términos de ley. Asimismo, el recurso TERDC 60 se resuelve de la siguiente manera. Se desecha de plano el medio de impugnación identificado con el como TERDC 60 2024 en los términos del apartado 5 de la resolución. Notifíquese en términos de ley. Secretaría con Laura Hurtado Torres de cuenta con el proyecto de resolución que somete a consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Magistradas y magistrados, buenos días. Conforme a la instrucción del magistrado presidente y así como la autorización del magistrado ponente, honorable pleno, se da cuenta del proyecto de resolución relacionado con el recurso de apelación T-RAP-30/2024, promovido por la ciudadana Carla Lisset García Montantes, en el que controvierte la resolución emitida por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas, por la cual determina la improcedencia de la adopción de medidas cautelares solicitadas dentro del procedimiento especial sancionador PC 46/2024. En la consulta, se propone desechar de plano el medio de impugnación al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 14, fracción segunda, en relación con el diverso numeral 13, fracción séptima de la Ley de Medios. Ello al advertirse que la demanda carece de firma autógrafa. Por las consideraciones precisadas, es la propuesta del desechamiento. Es cuanto. Muchas gracias, secretaria. Integrante del pleno, está a su consideración el proyecto de la cuenta por si alguien de ustedes desea hacer uso de la voz. Adelante, magistrado René. Gracias, presidente. Nada más saludo también a mis compañeros, compañeras. Nada más por ser un asunto de mi ponencia,
Si bien es cierto, se identifica el acto y la autoridad responsable y lo que refiere del acto, lo cierto es que tendríamos que desecharlo precisamente porque no podríamos perfeccionarle los requisitos de procedencia en este medio de impugnación, tal y como lo aseveró la cuenta de esta ponencia. Y pues bueno, estamos por desechamiento para la consideración del Pleno. Muchas gracias, presidente. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Si no hay otra intervención, le pediré a la secretaria que nos tomara la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado ponente René Osiris Sánchez Rivas. Gracias, secretaria, con el proyecto de esta ponencia. Gracias, magistrado. Magistrado Edgar Iván Arroyo Villarreal. Con la propuesta que nos hace el magistrado René Osiris Sánchez Rivas. Muchas gracias, secretario. Gracias, magistrado. Magistrada Blanca Ladia Hernández Rojas. Favor, secretaria. Gracias, magistrada. Magistrada Gloria García La Reina Jaelce. A favor del proyecto. Gracias, secretario. Gracias, magistrada. Magistrado presidente Edgar Daniel Rojas. Con el proyecto de la cuenta. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, el recurso TERAP 30-2024 se resuelve de la siguiente manera. Se desecha de plano el medio de impugnación a los términos precisados en el apartado 5 del fallo. Notifíquese en términos de ley. Al haberse agotado el orden del día de esta sesión pública en la modalidad de videoconferencia, siendo las 10 de la mañana con 42 minutos, del día 31 de mayo del 2024, se da por concluida la presente sesión pública. Muchas gracias.